Tú te Y vas a casar conmigo. 1, 2, 3. Vamos. Ok, estamos aquí con Senia. Saluda, Viola, algo. Sí, hola, hola. Ella habla un poco de español. Platícanos un poco de ti. Mi nombre es Xenia, mucho gusto. Soy del corazón de Rusia, de las montañas Urales. Ese es el corazón de Rusia, las montañas. Corazón, Sí, Rusia, y este es corazón de Rusia, ok. la capital de la región de los Urales. En términos de nivel científico, cultural y económico. Oh, Y desea comprender qué son las personas reales de Rusia, acérquese a nosotros en los Urales, así como como en los territorios de Perm, Siberia y, por supuesto, el lejano oriente y Yakutia. Muy frío, pero la gente es muy caliente. de Sí, corazón. de corazón es los Urales, montañas, pero territorios de Perm, Siberia y el lejano oriente y Yakutia son muy bien para viajar y muy exótico por la gente de América Latina, creo que es. Ok. Moscú, no. Creo que Moscú es lo mejor que esta gente cree que ellos, los americanos, los franceses, que los alemanes, pero que no rusos. Ellos son este nivel y nosotros son no este nivel. Pero nosotros somos muy trabajadores y muy caliente gente en el corazones. Ok. Y ahorita estás en Australia. Sí, claro que sí. Lleva poco más de 2 años en el extranjero, en la ciudad de Melbourne, de Australia, país. Desafortunadamente ahora no estoy viajando en este país porque este país es muy bonita, menos que viaje por la ciudad y el campo donde vivo ahora, en Central Distrito para Negocios. Este es mi sentimientos de Australia, pero no realmente Australia, con cangurus, con koalas, no. Te voy a hacer unas preguntas sorpresa. Te voy a decir 2 palabras y tú vas a escoger una de las 2, ¿ok? La primera pregunta, ¿café o té? Té. La segunda pregunta, ¿Dostoyevsky o Gogol? Dostoyevsky y Gogol, porque Gogol es de Ucrania y mi madre es de Ucrania y mi abuela estaba hablando idioma de Ucrania. Y Dostoyevsky es de Rusia. Este es 2 diferentes culturas. Estos escritores son de el mundo eslávico, pero son muy diferentes. Está bien. Ok, comida. ¿Hay algún platillo de Australia que te guste? ¿Algún platillo extraño o singular que conozcas de Australia? ¿O algún platillo que digas, esto me gusta mucho en Australia?
Me gusta mucho los restaurantes tradicionales de pescado y patatas. Pescado y patatas, a los que aquí se hace referencia como patatas fritas en inglés anglosajón. Fish and chips. Ajá. Sí, me gusta mucho. Pero desafortunadamente este país no tiene mucho restaurantes nacionales. Este país tiene muchos restaurantes de diferentes culturas extranjeras, sí. Y me gusta mucho, claro que sí, restaurantes de Argentina, carne de vaca, carne de... sí, no soy vegetariana. Y México es mi favorita comida. Creo que no. La gente de Japón tiene muchos restaurantes de sushi. Estaba practicando preparar sushi en mi país, en mi ciudad, y esta comida es también mi favorita. Entonces, Pero ¿sabes cocinar? ¿Sabes hacer sushi? claro que sí, Wow. sabes hacer. Rusa que hace sushi. Claro, porque la gente de el mundo eslávico es muy asiático en el cabeza, porque que conexiones de familia y claro que no, sushi es lo mejor popular en Rusia que aquí en Australia. Australia tiene muchos sushi restaurantes, sushi cafeterías, pero no igual de mi ciudad. De mi ciudad creo que lo mejor sushi restaurantes, muy popular. Una pregunta, ¿lo mejor de restaurantes sushi en tu ciudad o en Australia? En mi ciudad, en Rusia, sushi, sí, en mi distrito, no central distrito, lo mejor. En mi distrito no central, muchos restaurantes. Y en central distrito, por supuesto, también restaurantes de sushi, pero creo que no. Australia tiene muchos restaurantes, pero en mi país diferentes sushi muy creativo, no todo con pescada, sí. sí. And what about Vegemite? Do you like Vegemite? Este es mi pasta favorita. Okay. Porque sal no estaba usando mucho sal para mi comida y mi cuerpo necesita lo mejor sal y estaba comiendo Vegemite con con la cuchara. Cuchara, sí. Está bien. Ok, interesante. ¿Cómo sientes que te tratan en Australia siendo extranjera? Creo que la actitud hacia mí depende del nivel del residente local. Okay. Muchas personas que conocí en la universidad quieren algún tipo de creatividad y innovación de un ser humano con un arco de cultura mientras intentan imponer las reglas
del pensamiento desde su punto de vista. Y no es muy vale para mí, porque nosotros en Rusia somos no la gente de de el mundo anglosaxónico, y nosotros la vista de nosotros para el mundo es muy diferente. Y no me gusta variante para la gente de universidad, profesores, para creatividad de diferente gente preguntar. Pero esta creatividad son que en Australia probar. Pero ¿por qué necesitas tú diferentes extranjeros? Extranjeros tienen diferentes vistas, y es para mí no muy bien. Pero mucha gente son muy, que no caliente, pero no que en mi país, por ejemplo, no hable con la familia, con niños, con que tú necesitas probar en la vida. Es muy bien. Para igual la gente en Australia, esta es mi vista, son muy que solo que soy uno, no que soy no Capitán uno, América. pero sí, que con diferentes conexiones con amigos, y amigos para esta gente son que soy amigo, pero ¿qué amigo? ¿Son muy ¿Qué amigo? solitarios? ¿Son muy solitarios o como individualistas? Sí. Individuos, sí. Escuché de un europeo que mencionó algo parecido, algo como los superhéroes de Estados Unidos son, no sé, Superman o Capitán América, y todos son uno. Esa es la mentalidad de Estados Unidos. Y los europeos son un poquito más como un equipo, ¿no? No europeos, que europeos de eslávico mundo. Creo que Rusia, Ucrania, Moldova, Rumania, Polonia, estos países. ¿Los eslavos son más de equipo? Sí. Ok. Entonces, entiendo que el mundo anglosajón, digamos, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, son un poco difíciles con los rusos o con los eslavos. Es esto lo que me mencionas en Australia también. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Y como país o como ciudad, ¿sientes que es seguro ahí? ¿Es seguro caminar por las calles? ¿Es seguro viajar por el país? Creo que sí. Y es muy seguro. Por ejemplo, en diferentes países que están en el continente de África, este es lo mejor criminal que en mi país. Pero en mi país tú necesitas, la persona necesita ruso hablar. No que mucha gente en 2018 hable que rusos no hablan mucho inglés.
¿por qué necesitan la gente de Rusia hable inglés? Esta gente vive que la gente que trabaje en la tienda, por ejemplo, en el autobús. ¿Por qué necesita esta gente en la idioma extranjera hablar? Como México. Sí, en grandes ciudades lo mejor gente habla inglés. Y en mi región tiene muchas conexiones de Alemania, de periodo para Caterina Seguro. Caterina Seguro está alemana, muchos intercambios para construcción. La gente, profesores de construcciones, están preparando en Urales región, en Perm, Siberia, y mucho, no mucho, pero también la gente con sangre alemana y no sangre alemana, la gente que trabaja en construcciones. Esta es una motivación para esta gente de idioma alemán estudiar. ¿La gente en tu región prefiere hablar alemán? En mi ciudad nosotros tenemos la escuela con la consulat de Alemania, y este es esta escuela con muy grande nivel para alemán, cultura, Alemania, Austria, y esta gente necesita a Alemania viajar, a Alemania trabajar, muchos preferencias de alemán, y también inglés es popular, pero este es que el curso en muchas escuelas, el curso que la gente es 30 personas en el clase, y que es que este nivel es no mucho. Este es que curso para escuchar más o menos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hora es? Hablar en español o en inglés. Pero no toda gente tiene motivación, deseo para inglés. En mi región, en mi país, este es exactamente personas tienen mucho deseo y estudiar, trabajar. Necesito para el corazón. Por ejemplo, me gusta mucho inglés de Estados Unidos, y estaba escuchando, trabajando películas y música, rock música, alternativa, rock música, metal, Nirvana, Metallica. Esta es mi motivación. Pero no para mucha gente que yo creo, mucha gente necesita el idioma de China. ¿De China? De China. Bueno, sí, eso ya es otro asunto. Entonces, para resumir, en tu región prefieren como un idioma extranjero el alemán, no el inglés, ¿correcto? No, la gente creo que, hola, ¿qué tal? Hablar. No mucha gente crean alemán, pero también en mi región, que mis amigos que están hablando, este es mi punto de vida, alemán idioma crean.
para el nivel de vida. Ok. Consideran hablar mejor alemán para subir su nivel de vida, para ir a trabajar a Alemania o para ir a... Sí, sí. Okay. Y el inglés, pues, está ahí como sea. Tal vez, hola, ¿qué tal? Y ya, ¿no? Sí, pero exactamente, gente tiene mucho deseo para inglés idioma y creo que mucha gente no inglés de Reino Unido, pero Estados Unidos. Estados Unidos, porque creo que no. Empresa. Los empresarios. Sí, la gente de Estados Unidos son muy bonitos empresarios con vibración para trabajo, para creo que dinero, probar, para ideas, para que diferentes innovaciones y anglosajón, cultura anglosajón con italiano cultura, porque la gente de Estados Unidos son la gente de Alemania, de Italia, de Francia y de Inglaterra, que es mixo, lo mejor que mixo, y muchas variantes para lo mejor conexiones, no que Reino Unido. Reino Unido, para la gente que yo creo, es muy reino, muy lo mejor sí. frío, sí, pero mi deseo está a Estados Unidos, claro que sí, a Nueva York, viajar a California, sí, y yo hablo inglés. Y en Estados Unidos estaba trabajando con 2 mujeres de México y de Colombia y tiene deseo para español idioma de 4 años en mi infancia y hablo con mi mamá. Mamá, necesito no inglés, pero español, hablar que gente de telenovelas de México, de Argentina. Necesito mucho deseo para español, mucho, pero español de Río de la Plata región, porque nosotros tenemos muchas telenovelas de Argentina y México, porque en mi tiempo, en mi infancia, telenovelas de Argentina son lo mejor popular que México. Primero, telenovelas de México y para mis padres, telenovelas de México. Pero sí, y para ti de Argentina. Para de Argentina. Por eso es que dices yo, como argentino. Sí, como argentino. No tiene internet y estaba escuchando estos actores con idioma español y muy feo translate, muy feo ruso interpretar. Sí, estaban interpretadas en ruso. Sí, pero no muy muchos sentimientos con estos interpretarios, porque estaba escuchando estos muy pequeños frases de español y escuchando la música de radio y casetas. Ajá. Sí, y creo que no, que esta gente estaba cantando. Sí, cantando en el cassette. Pero escuchando y tiene, esta palabra es que palabra en inglés, pero en diferente pronunciación, pero yo creo que amor,
que del mar, que sí, del mar, que amor is love, corazón, exactamente palabras, pero este idioma no está muy popular en mi país y también en mi país, en San Petersburgo y Moscú, tienen centros para cultura y idioma de América Latina y España, para en mi país muy pequeños centros y que no seriosos centros. Que sí, sí. Oye, y por cierto, cómo así fue como aprendiste español o cómo empezaste a aprender español? Estaba estudiando por mí mismo para 6 meses en mi país y aproximado 300 meses con los vecinos de Colombia. En el... ¿Así? 3 meses. 300. 13 meses. 13 meses. Esta gente no habla mucho inglés y ahí fue donde aprendiste más español, en esos 13 meses de estar hablando pues en español con los colombianos. Oye, y los colombianos, ¿cómo estaban en Australia sin hablar inglés? Este es muy fácil. Por ejemplo, esta gente cree diferentes puntos para trabajo de pizza, de restaurante, para hamburguesas. Diferente. ¿Y no necesitan inglés? ¿O no mucho? No mucho inglés para, por ejemplo, ordenar. Sí, que necesita para los clientes hablar, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué hamburguesa? Ok, vale. Okay. Sí. ¿Lechuga o no lechuga? ¿Y tomate o cebolla? Ok. Y estaba hablando con ellos en español y ellos hablan conmigo en español, que yo hablo, no sé, está muy complicada frase para mí, muy rápida, que es en real vive, no subtítulos, no nada. Sí, no subtítulos. La vida real no tiene subtítulos. Oye, ¿y en alguna ocasión te sucedió algo gracioso con ellos? Por ejemplo, yo necesito de timetable, de schedule para limpiar, hablar, y que limpias tú, que limpias yo. Sí, como un calendario. Ajá. Que calendario, que hablar con diferentes tiempos, partes del cuarto de apartamento. Yo hablo en español, pero él habla conmigo muy rápido y yo hablo seguro y muy rápido. Yo hablo en inglés. Él está preguntar en español y más inglés, Spanglish. Y ok, vale, con hermanos, nosotros tiene el papel y con manos, con tú, con yo, que en la infancia para mí, porque ¿cómo se dice en español? Esta experiencia está muy bonita, que mis sentimientos, que
yo soy que una niña. Ajá. Yes, like a child, like Ajá, sí, como like una an niña. infant. Yes, Como like an una niña. infant once again. Y entonces terminan haciendo dibujos y... Sí. Ok. Oye, ¿y tienes algún comentario o sugerencia que le quisieras hacer a los australianos? Los australianos creo que tienen suficiente sabiduría. Sabiduría, no todo se reduce al consumo para pagar. Que darme consumación, pagar, yo tengo dinero, no me gusta, no todo gente, pero mucha gente sin educación de universidad, creo que, por ejemplo, tiene una situación que la persona, el hombre de Australia, australiano, hable conmigo, yo ir a tu casado. Cansado. Sí, cuenta eso. Ajá. Él te dijo, yo me voy a casar contigo, ¿no? No. Sí, casar. Sí, no. Tú te vas a casar conmigo, te dijo. No. Yo, hombre, que yo soy de Australia, yo soy australiano con pasaporte local. Ir, tú has cansado. Sin preguntas de mí para esta situación, deseo. Te dijo, yo tengo pasaporte australiano, tú te casas conmigo. Sí, y yo hablé que yo necesite el tiempo para esta información, preparar, probar, y hable no que sí. Pero este australiano necesita palabra que sí y que dos variantes para este diálogo. Sí y no, pero lo mejor sí. Sí es, pero no. Nosotros decimos sí o sí. Yes, like sí, dos variantes. Ajá. Sí y no, pero que yo hable no sí y no, pero necesito la media, sí, no, la media para probar. Ok. ¿Él quería sí o no? Sí, no, dos colores, blanco y negro. Y ya. Y no me gusta Yo hablé que necesito tiempo, no creo que persona tú eres. ¿Y tú porque tú ya conocías a este australiano de antes? ¿Tú ya lo conocías? Una vez. Una vez. Una vez. No mucho, una vez. Lo conocías de una vez. Ok. Entonces era algo así como amor a la segunda cita. No, era boda a la segunda cita. Y no preguntas. Sonríe. Disfruta el momento. Sí. Eso, así me gusta. Ya estás sonriendo. A ver, otra sonrisa. Another smile. Come on, you can do it.
Ok. Y, ok, ok. ¿Y estaba guapo al menos? Eh, Creo que no. Para mí, por ejemplo, eh, este, por ejemplo, él es no ingeniero que matemático, que para mí muy handsome, muy bonito hombre es el hombre inteligente, no inteligente con el cabeza inteligente. Eh, en cabeza inteligente, pero también con good manners, muy Ah, ok, bonitos. sí. Como que sea inteligente y buen chico, ¿no? ¿Y tienes algún plan de viajar en el futuro hacia algún otro lugar, dentro de Australia, fuera de Australia? Sí, yo tengo planes, pero creo que no. En este coronavirus periodo, este es muy complicado. Claro, Sí, claro. mis deseos hablar. Yo tiene deseos para julio, para agosto, para septiembre, pero en este periodo tienen nosotros en Melbourne muy estricto, like closing. Sí, cuarentenas o no sé, sí, cuarentena. O Sí, no sé, toques de queda, no sé, algo así. Ok. sí. Y hablando de casar, ¿te casarías con un mexicano? Esto es dependiendo que es el nivel para el hombre y Nivel, es nivel de... sentimientos para el Ah, hombre. ok. O sea, si lo quieres, sí. Creo que no, porque soy muy caliente, soy muy que yo tengo sentimientos y la gente de México también tengo sentimientos, pero necesito el balance en mi vida con la persona no muy sentimental, la persona a lo mejor Ah, frío, ok. sí, No muy porque sentimental. no sentimental, Ah, ok. porque en mis ejemplos, dos personas sentimentales en una familia, este es no balance. Ok, Este es interesante. en mi vida este ejemplo. Oye, y ya para ir cerrando, eh, ¿qué comida le recomendarías a alguien que visitara tu país? En mi país, mi Sí, comida. sí. Claro que sí. Borscht es muy popular sopa, pero esta sopa es de Ucrania. Muchos rusos hablan de esta sopa es Ok, también de Rusia, pero este es de Ucrania, pero muy popular en Rusia y muy, muy bonita, muy linda, que es tasty. ajá. Sabrosa. Ok. Sí, sí, sí. Sabrosa en Rusia. Eh, Beef Stroganoff es una receta alta. Sí, Esta es carne, receta, ¿no? ah, Es carne. carne de vaca. Y este es muy popular y en el periodo de Tsar, esta receta está muy popular en Francia y en Francia, en Europa, West Europe. Sí, en Europa, en Europa del Este. En Europa del Este y ahora no mucha gente en Rusia cree que Beef Stroganoff es la comida rusa, pero esta es la comida rusa. Eh, Ah, es cierto. Suena más polaco.
es cierto, Sí, entiendo. porque beef and beef stroganoff. It means like beef and like diced. Ah, ok. Diced. Yes. Como carne, significa como carne en trozos o en rebanadas, más o menos. Tú necesitas probar. Probé bistrógano en Australia, de hecho. Pero tú necesitas a Rusia viajar. Este es beef stroganoff. Ah, bueno. Beef stroganoff, щи. Este es una sopa también, щи. Окрошка, este es sopa caliente. Холодец. It's like a gel. It's a gel from the joints. It's mostly from the pork, from a pork, or sometimes from a cow, Sí, from sí. a beef, from an ox. Voy a borrar eso. Sí, ya entendí. Es como una gelatina de las uniones de puerco que aquí en México en ocasiones lo comen y le llaman pata, como pata de puerco. Es una cosa como de esta parte o de puerco. Sí. Y mucha gente prefiere salo. Salo, este es no que bacon, que diferentes. Es como una grasa de puerco, ¿no? ¿De puerco o de res? Puerco, grasa, cerda. sí, como mantequilla, pero grasa. Sí, from the belly, it's like from the belly from the pork, the layer. En Ucrania, prefiere this layer. This is the layer. Sí, yes. Capa de grasa. Sí, con el pan. Sí. No olea, pero el pan con parte de cerda, Es el pan diferentes. y la grasa como si fuera mantequilla. Sí. Ok, ¿eso también es ruso? En Ucrania lo mejor, porque en ruso exactamente gente. En ruso la cultura es diferente. Entonces el salo es más de Ucrania. Sí, más de Ucrania. Y en Ucrania la gente prepara este salo en diferentes variantes. Diferentes. Pero en Rusia lo mejor con mustard. ¿Mostaza? Mostaza y salo y el pan negro, el pan natural, no que el pan de Estados Unidos, de Australia, el pan natural, very like tough, muy fuerte, natural, pan, salo y mostaza, y este es muy saludable, pero mostaza es que wasabi, muy fuerte. Rusia mostaza es muy fuerte. El sabor debe ser muy fuerte, ¿no? Bueno, no fuerte sé. Y lágrimas, mucha gente tiene que lágrimas porque muy fuerte, pero ¿sí? muy sabroso. Very tasty. Sabroso. Sí. Me supongo que es por la mostaza. Oye, y una última pregunta. ¿Qué lugares recomiendas para visitar de tu país? En mi país, Yekaterinburg, este es mi ciudad, este es la capital de Urales. Países también, creo que Novosibirsk en Siberia, Omsk en Siberia y Khabarovsk en Ostico, in the eastern part. ¿En la parte este?
la parte este, Khabarovsk, diferentes variantes de cultura rusa. En Urales, muy fuerte y trabajadora gente. En Siberia, la gente, el horizonte es muy grande y eternity. Snow, imagine like the field covered with snow and like the ocean, never-ending horizon in Siberia. Okay. Entonces tienen un horizonte y si está nevando está el campo lleno de nieve y está el horizonte y después el mar y todo eso así inmenso, ¿correcto? Sí. Y por supuesto todo hecho hielo, todo frío como hielo. Frío, pero en apartamentos la gente tiene central heating. Calefacción, ¿sí? Sí, central calefacción y en apartamentos este es muy, muy caliente. En muchos apartamentos, muy caliente. Pero en la calle tú necesitas ¿correr? Walk. Caminar. Caminar muy rápido, pero creo que no. Mucha gente, este es muy exótico. La gente de Estados Unidos, creo que en Rusia, americanos en Rusia, variante de vive está muy, muy problemático en primer periodo, pero por ejemplo, para la gente que estudia en universidad, en Siberia, en Urales, ruso, winter. Invierno, sí. Invierno de Rusia está muy extranjera, muy fuerte, muy caliente. Pero frío, muy frío. Sí, pero diferente año que 2 años de vive en Rusia. La gente está lo mejor que después de 2 años las personas se acostumbran. Se acostumbran. Frío. Sí, que frío de invierno y también tus cuerpos ir lo mejor usando para este clima. El cuerpo se acostumbra al frío. Sí. Okay. Y también, por ejemplo, ¿cómo se dice? Este clima es lo mejor para mí, por ejemplo, mi productivity. Sí, tu productividad. Mi productividad en invierno es lo mejor que en mi productividad en verano. En verano. ¿Sí? Claro, en primavera es primavera y verano, pero invierno trabajar. Concentración, sí. Ok, interesante. Es posible para la gente en este clima vivir porque esta gente tiene actualmente ropa para exactamente el periodo del año. Sí, cambian de ropa dependiendo del periodo. Pues muchas gracias. Si quieren más entrevistas, pues consideren suscribirse al canal. Gracias, Xenia. Gracias para tu ayuda, mucho gusto y muchos besos. Y bienvenido a mi país,
mi país es muy simple que la gente y también la gente necesita San Petersburgo. A San Petersburgo viajar. San Petersburgo es muy bonito también, pero no es arquitectura de Rusia. Este es arquitectura de Italia, Alemania, Francia, pero también la gente necesita esta ciudad ver. Visitar, ver, pero visitar. Sí. Pero primero, esta es mi opinión. Primero, claro que sí, central parte de oestica, central parte y first, like start with the eastern part and then go to the western part. Primero visitar el este y después el oeste. Sí. Porque la real Rusia es Rusia de este es Moscú, San Petersburgo. Esta parte es lo mejor parte que rusos con realmente problemas de rusos, realmente vivos de rusos. Sí. Okay. Y posible, lo mejor posible que la persona necesite ruso hablar y practicar. Este es lo mejor posible con la gente de Siberia hablar, pero en grandes países la gente cree idioma inglés, pero en pequeños países no. Este es que challenge.